Ahora sí, entonces, bienvenidos todos. Bueno, nos tocó una vez más, por el problema de la pandemia, tener que reunirnos a través de internet. Eh, Veremos si la próxima nos reunimos presencial o todavía no. Lo definimos la semana que viene. Hoy vamos a trabajar la primera parte de la clase 3, según el ordenamiento de la edición de PAI 2, del reverso del psicoanálisis, o el psicoanálisis al revés. La clase 3 se llama Saber medio de goce, y para los que no están muy ubicados, arranca en la página 41. ¿Sí? Así que bueno, voy a ir empezando. Yo me imagino que lo de Martín, que me aparece todo el tiempo escribiendo, es su problema con las fotos. Así que bueno, voy a ir arrancando y de ahí me van siguiendo. ¿Sí? Estoy en la página 41. Esperen que mi video se hizo chiquito. Denme un segundito, ¿eh? No sé por qué pasó eso. Bien. Bueno, como les decía entonces, arranquemos en la página 41, la clase 3, Saber medio de goce. Como siempre, arranca Lacan escribiendo las fórmulas en el pizarrón. Tienen el discurso universitario, el del maître, ¿no? El del amo, el de la histeria. Veo una cámara prendida apuntando hacia el piso. Ah, dice Joel que por eso se ve la imagen. Ok. Sí, les pido que si pueden apagar las cámaras y apagar los micrófonos hasta que vayan a hablar o quieran hacer alguna intervención. Así yo puedo verme un poco más grande. Gracias, Joel. Sí, porque se me hizo chiquita la cámara y veo como un piso ahí con un cable. Bueno, les decía, entonces los discursos, las 4 fórmulas anotadas en el pizarrón: el universitario, el del amo, el del maître, el de la histérica y el del psicoanalista. Y arranca así la clase. Lacan hace un par de comentarios sobre el pizarrón, sobre la tiza que le habían dado. Y dice así en la página 41. Continuaremos pues con lo que hago aquí. Un aquí que siempre es la misma hora, aquí o en otra parte, el miércoles a las 12 desde hace 17 años, ¿no? Seminario 17, justamente esta clase que se lleva todos los miércoles al mediodía, hace 17 años. Vale la pena que lo recuerde en este momento en que todo el mundo se alegra de entrar en una nueva década. En cuanto a mí, esto sería más bien una ocasión para volverme hacia lo que me dio la precedente, ¿no? Recuerden que este seminario es del año 69, o sea que está entrando en la década de los 70, y dice Lacan, en lo que respecta a mí, va a tener la función más bien de ver hacia la década anterior, ver hacia la década precedente. Y ahí comienza toda una crítica que va a hacer sobre un texto que les voy a explicar ahora en un momento de qué se trata. Va a arrancar una crítica hablando de un texto de hace 10 años, ¿sí? Ahora van a ver por qué recordó ese título, por qué recordó ese texto y por qué lo menciona. Dice, página 42 estoy ya. Hace 10 años, 2 alumnos míos presentaban algo que tenía algún parecido con las tesis lacanianas. Con el título El inconsciente, un estudio psicoanalítico. A lo que hace referencia Lacan es a un texto que se presentó, lo explica un poquito más abajo, en el congreso de Bonneval que organizó Henri Ay, que llevó por título El inconsciente. Me están escribiendo algunos de ustedes pidiéndome que por favor apaguen las cámaras, porque dicen que se ve chiquita mi imagen. Así que por favor, si pueden todos apagar las cámaras. En la lista no sé si me sale si alguien tiene cámara abierta. No me sale en la lista. Ahí estoy escuchando. Hay un micrófono también abierto. Creo que es el de Susana. Susana, debe haber un botoncito por ahí que te permita apagar la cámara. Es uno que tiene forma de camarita. Y el micrófono también.
Bueno, sigo. Ahí en cuanto Susana pueda la va a pagar. Dice, Henri Ay, que puso en el orden del día cierto congreso, en el de Bonneval, el inconsciente, y confió su redacción, al menos en parte, a 2 de mis alumnos. A lo que se refiere Lacan es a un texto, precisamente que se presentó en ese coloquio de Bonneval, que se le encargó a 2 psicoanalistas que son Laplanche y Leclerc, que en ese momento eran seguidores de Lacan, digamos. Al parecer, este texto no representó fielmente la propuesta de Lacan y más bien se convirtió en lo que después sería un conflicto entre ellos, ¿sí? Trataría de determinar la ruptura que se armó entre Laplanche y Leclerc y Lacan por otro lado, ¿no? Ustedes saben que en general se tiende a pensar a los psicoanalistas franceses como lacanianos, pero no siempre hay un micrófono prendido. Ahí está. Gracias, muchas gracias. Exacto, son los del diccionario del... Bueno, no, en realidad los del diccionario del psicoanálisis son Laplanche y Pontaly, ¿sí? Que era otro. Acá nos estamos refiriendo a Laplanche, que es uno de los del diccionario, y Leclerc, que hay todo un tema, creo que esto lo trabajé en mi libro Lacan fuera del aula, sobre cómo Leclerc funcionó como una especie de espía, así lo dice Lacan en una conferencia que no me acuerdo cuál. Si alguien leyó Lacan fuera del aula, por favor dígamelo acá abajo. En las conversaciones con la IPA. Acuérdense que el problema con la IPA era que había un grupo de psicoanalistas franceses que quería ser readmitido a la IPA y un poco lo que la IPA les planteaba es, bueno, si ustedes quieren volver a formar parte, si te acordás de esta parte avísame, Abril, en qué conferencia menciona esto Lacan. Lo que dice Lacan es que cuando estaban las negociaciones con la IPA para ver si podían volver a ser aceptados por la IPA, una de las condiciones que ponía la IPA para volver a readmitir a esta sociedad psicoanalítica francesa era precisamente eliminar a Lacan y a Dolto, ¿no? O sea, había que sacar a Lacan y a Dolto de la sociedad, entonces iban a poder ser readmitidos. Entonces se armó una comisión de 3 psicoanalistas, a la que después se le llamó la Troika, que viajaron a Londres a ver si podían... A Edimburgo, ya me acordé, fue en el Congreso de Edimburgo, viajaron a Edimburgo a ver si podían lograr restablecer al grupo francés dentro de la IPA, y ahí fue donde les dijeron, bueno, los vamos a restablecer siempre y cuando eliminen a Lacan y a Dolto, ¿no? Y así fue como ellos, según dice Lacan, hicieron como una especie de pacto de traición y los eliminaron para poder ser restituidos. Bueno, uno de ellos es Leclerc. Entonces, Laplanche, el diccionario, y Leclerc presentaron este texto que realmente se convirtió en el quiebre fundamental entre la propuesta de Lacan y de estos analistas que, como les decía, en general tendemos a pensar a los psicoanalistas franceses como lacanianos. Y es un error, ¿eh? Hay psicoanalistas franceses freudianos, no lacanianos, digamos. Incluso hay psicoanalistas franceses kleinianos, como por ejemplo André Green, que empieza estudiando con Lacan y después se pasa para el lado kleiniano. Así que bueno, hay de todo en este mundo. Lacan se va a referir entonces que hace 10 años, ¿sí? Porque estamos hablando, si esto es en el 69, nos tenemos que retrotraer hasta el 59. En este congreso, Henri Ay les pide que ellos escriban este texto. Y ahora Lacan va a comentar. Dice, de algún modo, sigo en la 42, de algún modo este trabajo da fe. Realmente no sin razón. Da fe de la forma en que ellos, mis alumnos, creyeron que podían hacer entender algo de lo que yo estaba avanzando. Hacerlo entender en el seno de cierto grupo. Este grupo, obviamente la internacional, ¿no? Esos congresos internacionales los organizaba la internacional. Entonces la idea era ir a presentar la idea del inconsciente lacaniano en Bonneval. Este grupo se había distinguido por dar una consigna en relación con lo que yo enunciaba. Habían dicho algo en relación a la enseñanza de Lacan, ¿no? El interés que se tomaban se había manifestado por algo que recientemente he traducido en un pequeño prefacio como un prohibido a los menores de 50 años. Estábamos en 1960, no lo olvidemos, y nos hallábamos lejos
de cualquier oposición a una autoridad, entre otras la del saber. De forma que esta prohibición, o sea, la prohibición de leer a Lacan a menos que tuvieran 50 años, ¿no? De forma que esta prohibición, proferida en términos curiosos, uno de ellos la hizo comparable con una especie de monopolio, un monopolio de saber. Esta prohibición fue respetada pura y simplemente, ¿no? Había un monopolio de saber en torno al tema de a Lacan no se le lee, a menos que tengan 50 años, no lean a Lacan, prohibido leer esto a menores de 50 años. Parece que ya para que vean que en realidad, le estoy diciendo el 59, ¿no? Para que vean que en realidad el quiebre que se va a dar después, en el 63, se venía gestando hace tiempo. Digamos, Lacan era una pieza incómoda en muchos sentidos, ¿sí? No tiene que ver únicamente con las sesiones de duración variable, que obviamente fueron la gota que derramó el vaso para que lo borraran de la lista de didactas. Había una serie de razones por las cuales Lacan era realmente un elemento bastante incómodo para el psicoanálisis de su época, ¿sí? Eso no lo pierdan de vista. Entonces, bueno, sigo un poquito más y Lacan empieza a contar que se acordó de todo esto, digamos, porque él le pidieron que haga ¿cómo dice aquí? El prefacio de una tesis que se estaba haciendo en la Universidad de Lovaina. Y parece que esta tesis de alguna forma refiere a ese texto. Entonces, bueno, a Lacan le vino a la memoria. Pues recuerden que estamos 10 años después de aquello, ¿no? Entonces dice en la página 43. Este punto viene aquí a propósito de una tesis reciente, que esta vez se produce en la frontera del área francófona, donde luchan valientemente por mantener sus derechos. En Lovaina es donde se hace una tesis sobre lo que llaman tal vez impropiamente mi obra, ¿sí? Entonces ahora volvemos al 69, alguien está haciendo una tesis universitaria sobre la propuesta de Lacan. Esta tesis es, no lo olvidemos, una tesis universitaria. Y por lo menos se evidencia que, lo menos que se evidencia es que mi obra se presta mal a esto, ¿no? Lo que dice Lacan es, si es una tesis universitaria. Y la verdad es que la obra de Lacan no se presta muy bien para lo universitario. Salto esa siguiente oración y sigo. Por lo mismo, se pone ahí de relieve a uno de los autores del informe de Bonneval. Y de tal forma que no he podido dejar de señalar en mi prefacio que debe distinguirse entre la eventual traducción de lo que enuncia y lo que estrictamente hablando he dicho yo, ¿no? Ahí Lacan nota una diferencia entre la propuesta que estos dos autores, Laplanche y el otro que me olvidé, presentaron y lo que él supuestamente dijo, ¿no? Lacan dice en realidad no es un trabajo muy fiel, no está muy bien hecho. Hay una diferencia, ustedes tienen que notar la diferencia de la eventual traducción entre lo que se dice ahí y lo que yo dije. Sigo. Este pequeño prefacio que di para esta tesis que se editará en Bruselas, me veo obligado a señalar que no es lo mismo decir que el inconsciente es la condición del lenguaje, que decir que el lenguaje es la condición del inconsciente, ¿no? No es lo mismo decir que el inconsciente es la condición del lenguaje que decir que el lenguaje es la condición del inconsciente. Lo que yo digo es que el lenguaje es la condición del inconsciente, ¿no? Lo segundo, porque decir lo primero significaría que para que pueda haber lenguaje tiene que haber inconsciente, ¿no? Lacan no dice eso. Lo que dice Lacan es que para que pueda haber inconsciente tiene que haber lenguaje. Sigo entonces. De estrictos motivos universitarios se desprende, digo yo, que la persona que me traduce, al estar formada en el estilo, la forma de imposición del discurso universitario, no puede evitar, crea o no crea estar haciendo un comentario, invertir mi fórmula. Es decir, darle un alcance estrictamente contrario a la verdad, sin ninguna homología incluso con lo que yo expongo. Fíjense que él mismo hace el prefacio para esta tesis y está diciendo, esta tesis no sostiene lo que yo digo, ¿no?
y Lacan lo relaciona precisamente con la necesidad de que forme parte del discurso universitario. Hay como una, se los voy a ir adelantando, hay como una exigencia universitaria que implica un malentendido de la propuesta de Lacan, ¿sí? Entonces lo que él dice es, en realidad la fórmula está invertida. Y si la fórmula está invertida, entonces no es verdadero lo que digo ahí, no hay ninguna homología con lo que yo expongo en mi teoría. Con toda seguridad, escuchen, esta es la parte interesante realmente, más allá de la crítica de la tesis o no, esta es la parte interesante. Con toda seguridad, la dificultad propia de mi traducción al lenguaje universitario recaerá, por otra parte, sobre todos aquellos que lo intenten. O sea, hay una dificultad intrínseca en traducir a Lacan, traducir la propuesta de Lacan al lenguaje universitario, ¿sí? Hay una dificultad ahí, que si ustedes tratan de hacerlo, va a recaer sobre ustedes. Y realmente el autor de la tesis a la que me refiero poseía los mejores títulos, animado como estaba por una inmensa buena voluntad. O sea, que lo intentó hacer, encima lo hace de buena voluntad. Y era una persona realmente reconocida, ¿no? Pero el problema es un problema que trasciende al autor. Lo que dice Lacan es, lo realmente difícil es tratar de convertir mi propuesta en discurso universitario. Esta tesis, que va a publicarse entonces en Bruselas, no tiene por todo ello menos valor de ejemplo por sí mismo. Es terrible, esta frase es terrible. Estos son los momentos donde uno lee a Lacan y le da un poco de pudor por el resto de la humanidad. Dice, esta tesis, que va a publicarse entonces en Bruselas, no tiene por ello menos valor. O sea, como esta tesis se va a publicar, no es que valga poco, ¿eh? Su valor es un valor de ejemplo, dice Lacan. Su valor de ejemplo también por la distorsión que promueve. O sea, es un ejemplo de cómo se altera la teoría. Ese es el valor que tiene la tesis. Es terrible lo que está diciendo Lacan. Pobre el autor. Distorsión en cierto modo obligada al traducir al discurso universitario algo que tiene sus propias leyes. Esta distorsión es natural, dice Lacan. Como ustedes tratan de traducir a discurso universitario algo como la propuesta de Lacan que tiene sus propias leyes, naturalmente van a tender a tergiversarla. No van a poder resolver ese problema, ¿no? Entonces, esta tesis tiene un valor en sí mismo, el valor de ejemplo, de que vean lo que pasa cuando ustedes tratan de introducir la enseñanza de Lacan al discurso universitario, ¿sí? Espero que se esté entendiendo a qué me refiero con pasar la tesis de Lacan al discurso universitario. Creo que sí. Si no, me escriben. Pero creo que entienden cuál es la idea, ¿no? O sea, a mí me pasa frecuentemente en la universidad. Cuando los alumnos, de alguna manera, suponen, por universidad, ¿no? La clave de la universidad es que opera sobre un saber universal, ¿no? Por eso es universitario, porque opera sobre un saber universal. Entonces, los alumnos, por ser justamente universitarios, calculan de alguna forma que la enseñanza de Lacan puede también funcionar como un saber universal. Entonces ahí es cuando empiezan a preguntar cosas que no les hacen sentido, o huecos que les faltan. El problema es que hay veces que es imposible responder esas dudas precisamente porque están planteadas desde el punto de vista de lo completo, desde el punto de vista de lo total, de alguien que quiere que las cosas cierren. Y hay puntos, sí, me imagino, Aurel, y hay puntos de la teoría de Lacan que en realidad simplemente no es que no cierran porque esté mal planteada la teoría, sino que no cierran porque nunca hace sistema. ¿Entienden? O sea, nunca hace efecto de, como le llaman Lacan, efecto de mundo. Nunca opera como un efecto de mundo, como un efecto totalizador. Entonces, claro, los alumnos se quedan siempre, bueno, igual que todos nosotros, ¿no? O sea, siempre un poco a medias. Siempre como que algo falta, con la sensación de que siempre algo falta. Y en realidad es cierto, siempre algo falta. Ahora, el problema es que ellos lo identifican como si hubiera algo en la teoría que está mal, o algo en el profesor que está mal, que no puede explicar qué es eso que falta. Bien. Dice entonces Lacan, página 44, hablando sobre las leyes de su enseñanza, dice:
Estas leyes, tengo que trazarlas, pretenden ofrecer al menos las condiciones de un discurso propiamente analítico. Entonces ahí tienen un problema. Volvamos a la página 41 y fíjense la oposición que hay entre discurso universitario y discurso del analista, ¿no? O sea, es un problema estructural. Estoy viendo acá en la página 41. Fíjense, el universitario es el que está a la izquierda y el analista es el que está a la derecha. Entonces, la enseñanza de Lacan, dice Lacan, pretende ofrecer condiciones de un discurso analítico. En cambio, la propuesta universitaria no postula esa idea, ¿entienden? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es traducir un discurso esencialmente analítico en un discurso universitario. Y cuando eso sucede, hay cosas que se pierden, ¿no? Es un poco lo que está diciendo Lacan. Hay cosas que se pierden. Incluso no saben la cantidad de veces que me ha pasado, volviendo al tema de la universidad. Sí, algo de Lacan se pierde. Hay que ver qué es Lacan, ¿no? Obviamente, Emma, en el sentido de hay que ver qué es Lacan, hay que ver qué es su enseñanza, hay que ver qué parte se pierde. Me parece que no me quiero adelantar en la clase de hoy, pero el problema que se pierde es la idea del rechazo al discurso. Me siguen saliendo fotos mías. Perdonen, ¿eh? Ahí está. Y no logro hacer... ¿Cómo puedo hacer para ver otra vez mi imagen grande? ¿Alguien ya resolvió ese problema? Pues yo me sigo viendo chiquito. A ver, ahí lo respondo. Ahora respondo a tu pregunta. Ah, vos me ves en grande, claro. Debe ser un problema de la configuración, ¿no? Que seguramente lo puedo arreglar de una manera que no sé cuál sea. Esperen. No lo arreglé. Bueno, respondo a la pregunta de Emma. Hay que ver qué significa. Sí, Mauro, sí, ahí vi una fotito. Pasa que yo no sé cómo. Ya voy, ya voy. Es que una vez que salgo de ahí, 2 veces en mi imagen. Ok, gracias. Y es que ahora ya no veo ni mi imagen. ¿Puede ser? Uy, esto se me está complicando cada vez más. A ver, denme un segundo. Yo estoy casi seguro que lo puedo lograr. Arriba hay un cuadro entre corchetes. Te metes ahí y le pones pantalla completa. Ah, bien. Cuadro entre corchetes. Ahí voy, Susana, ahí lo explico. Espera que estoy resolviendo mi problema imaginario. Ahí voy, ahí voy. Qué pérdida de tiempo, la reputa madre. Como que se me esconde cuando lo toco. No sé si eso es normal. Ya voy, Subo el cursor para que aparezca el cuadro a un lado de los que estamos conectados. Ah, bien. No, bueno, no pude. No importa. Gracias, Joel, igual. Lo voy a dejar así, porque por lo menos ahí me veo algo. Recién ni siquiera veía nada. Disculpen todos este pequeño paréntesis. Voy a la respuesta a la pregunta de Emma. Sí, hay que ver qué significa Lacan, ¿no? Hay que ver qué significa que Lacan se pierda. Lo que está claro es que hay algo para la propuesta de Lacan es que hay algo que se pierde ahí. Y tiene que ver, obviamente, con lo que es el discurso del analista.
Susana pregunta, ¿por qué Lacan hace equivaler su seminario o su enseñanza al discurso del analista? Ahora voy a explicar por qué, ahora voy a hacer ese paso. Sigo. Estas leyes, tengo que trazarlas, pueden ofrecer al menos las condiciones de un discurso propiamente analítico. Por supuesto, esto se somete también al hecho de que, como lo hice notar el año pasado, lo esté enunciando aquí subido a una tribuna, lo que supone en efecto un riesgo de error, un elemento de refracción que hace que ceda algunos puntos a los embates del discurso universitario, ¿no? Obviamente, el hecho de que él esté subido a una tribuna hablando también es un tema que lo acerca, le da algunos puntos, como dice él, al discurso universitario. Aquí hay algo que revela una situación profundamente en falso. Claro que yo no me identifico en absoluto con una posición determinada. Creo que ahí está la clave. No me quiero adelantar demasiado, pero la idea de que en el discurso del analista la A minúscula esté puesta en el primer lugar, arriba a la izquierda, lo que va a significar, después lo voy a exponer, primero se los comparto, es que el psicoanálisis es un rechazo de discurso. ¿Sí? El elemento fundacional del psicoanálisis es el rechazo, en comparación con lo de los otros discursos, que ahora voy a explicar cuáles son. Entonces, está claro que Lacan no se identifica con una posición determinada. Ahí está, me parece que la clave, ¿no? Sigo. Les aseguro que cada vez que vengo aquí como portador de la palabra, para mí no se trata de ningún modo de que tenga que decirles algo, sea lo que sea, o de a ver qué les digo esta vez. A este respecto no tengo ningún papel que desempeñar. Es interesantísima la idea, ¿eh? Lacan no se identifica con ninguna posición y no tiene ningún papel que desempeñar. En el sentido en que la función de quien enseña es del orden del rol, de sostener un lugar que es incontestablemente cierto lugar de prestigio. Entonces, en ese sentido, Lacan no tiene ningún problema, ¿entienden? O sea, por supuesto que el lugar del que enseña implica obviamente un cierto lugar de prestigio. La clave es que Lacan no se identifica con una posición determinada. Lacan no tiene ningún papel que desempeñar. No tiene que desempeñar el papel del enseñante ni el lugar del prestigio. Lo que tenemos que entender es, que le preguntaba a Susana, si entonces no es un discurso universitario, ¿en qué sentido? ¿Qué habría de analítico en la enseñanza de Lacan? ¿Entienden? Un poco más abajo dice, en el siguiente párrafo, esta parte es brutal, presten atención porque es genial. Dice Lacan, en el penúltimo párrafo, la última oración, dice, hubo incluso alguien cercano de entre mis alumnos de entonces que me hizo observar que eso era, en verdad, lo que deseaba cualquiera que se metía en la carrera universitaria, ¿no? Lacan viene hablando un poquito del tema universitario y tal, y entonces él hace un juego, recuerda el ejemplo de la autoescuela. La autoescuela, no sé cómo se llama en sus países, pero significa cuando uno quiere aprender a manejar, generalmente, y no quiere destruir el auto del padre o de algún familiar, generalmente lo que se puede hacer es pagar el curso en una escuela que te enseñan a manejar, ¿sí? Entonces, vos pagas el curso, tenés algunas clases teóricas, unas clases prácticas, después rendís el examen y te dan el carnet, ¿no? Te dan la licencia. Entonces Lacan compara la cuestión de la universidad con una autoescuela. Y entonces alguien le dice, hubo alguien entre sus alumnos que le dijo, y sí, claro, si en realidad esa es la razón por la cual la gente se mete a la carrera universitaria. Sigo. Lo repito, hubo incluso alguien cercano de entre mis alumnos de entonces que me hizo observar que eso era en verdad lo que deseaba cualquiera que se metía en la carrera universitaria. Recibir en la autoescuela el permiso de conducir, siguiendo caminos establecidos y con el mismo tipo de examen. Es interesantísima la idea, porque la clave de la autoescuela es que si es una escuela relativamente grande, obviamente nunca te dan el auto para que salgas a la calle. Tienen adentro de la escuela un cierto circuito. Entonces ustedes practican con el auto adentro del circuito. Entonces fíjense que Lacan está diciendo, la universidad es como una autoescuela. Ustedes lo que quieren es que de esa escuela les dé el permiso de conducir, ¿no? O sea, les dé
la garantía de que ustedes pueden atender, siguiendo siempre los mismos caminos y rindiendo siempre el mismo tipo de examen. Eso es lo que es gracioso, ¿entienden? O sea, la gente pide un examen que no sea muy difícil, o sea, que sea relativamente sencillo, para que después, cuando rindan el examen, yo le pueda decir, perfecto, usted ya es psicoanalista. Acá tiene el permiso para atender. Entonces la universidad funciona como una autoescuela, dice Lacan. Si ustedes, de hecho es cierto, si ustedes andan siempre por el mismo circuito y estudian lo que hay que estudiar y dicen lo que hay que decir, van a obtener el título, ¿no? Por supuesto, la propuesta de Lacan nunca va en ese sentido. Sigo. Es realmente notable, quiero decir, digno de ser observado, que después de 10 años llego en todo a articular esta posición del psicoanalista de una forma que es la que llamo su discurso. Digamos su discurso hipotético, ya que de todos modos es lo que propongo este año para su examen, a saber, ¿qué es de la estructura de este discurso? ¿No? O sea, lo que se dice Lacan es, que es lo que va a pasar al próximo punto, ¿cuál es la estructura según la cual está armado el discurso del psicoanalista? ¿Sí? Y en qué sentido es distinto del discurso universitario, que es el de la autoescuela, ¿no? ¿Se entiende más o menos el ejemplo de la autoescuela? Díganme a ver si vamos más o menos bien o si tengo que volver sobre ese punto. Y mientras yo voy preparando el punto 2. A ver, Emma, ¿qué dice? Sí, por ahora sí, perfecto. Bueno, si alguien no entiende la cuestión me avisa, ¿eh? Vamos al punto número 2. Entonces ya con la introducción de Lacan diciendo, bueno, ahora vamos a preguntarnos cuál es la estructura del discurso del analista. ¿Sí? Dice, la página 45, la posición del psicoanalista llego a articularla de la siguiente forma. Digo que esencialmente está hecha del objeto A. Primer punto interesantísimo, que no se entiende nada. Volvamos otra vez a la página 41 y fíjense que en el lugar de... ¿Cómo le había dicho Lacan? Bueno, igual ahora lo vamos a ver. Lacan había puesto un nombre a ese lugar, que ahora no me acuerdo, pero a lo largo de la clase lo vuelve a decir. Me sale el lugar de la gente, pero Lacan no... Sí, dominante, no me acuerdo si era dominante la palabra. Creo que sí, tenés razón, Martín. Sí, de la dominante, o agente. No, es que creo que agente le había dicho la primera vez y últimamente venía diciendo dominante. Así que bueno, alguna de esas dos. Entiéndase que en ese lugar, el lugar de la gente, como dice Facu, o dominante, como dice Martín, lugar de semblante, no estoy seguro, Joel, creo que no. Ahí está el objeto A, ¿no? Fíjense en la página 41, ahí van a ver cómo está la fórmula. Dice entonces, en la articulación que hago de lo que es estructura del discurso, en tanto nos interesa y digamos tomada a nivel radical al que nos conduce, en lo que al discurso psicoanalítico se refiere, esta posición es sustancialmente, qué interesante forma de decirlo, sustancialmente la del objeto A, ¿no? Entonces, en lo que se refiere al discurso del psicoanálisis, la posición es la del objeto A, sustancialmente. Es una paradoja que diga sustancialmente, ¿no? Justamente. Coma, en tanto este objeto A designa de forma precisa lo que se presenta de los efectos del discurso, como más opaco, desconocido desde hace mucho tiempo y sin embargo esencial, ¿no? Es un punto que todos podemos compartir, digamos, del objeto A. El objeto A, por un lado, todos suponemos que sostiene una lógica esencial dentro del discurso del psicoanalista, pero al mismo tiempo es el elemento más desconocido y el elemento más opaco y del que menos se habla, del que más misteriosamente se habla de todos, ¿no? Sigo, se trata del efecto de discurso que es efecto de rechazo. Ese punto para mí es interesantísimo. Se trata del efecto de discurso que es efecto de rechazo. O sea, es un efecto de rechazo de discurso. Enseguida trataré de apuntar su lugar y su función, ¿sí? Tal cual lo que se me ocurría también cuando habla de la esencia, ¿no? Del objeto A. Sí. También pensar que el objeto A marca una ausencia, marca que efectivamente no hay esencia del discurso analítico más que una ausencia. Exacto. Como en los otros casos que hay una presencia. Exactamente. Entonces también se me ocurre que esto articula un poco con esto del rechazo del discurso, ¿no? Exacto. Justamente
se vuelve rechazo del discurso porque lo que hay en el punto esencial es un agujero. O sea, es decir, acá no hay esencia discursiva. Transportándolo un poquito más todavía, decir no hay esencia discursiva. ¿Entienden? Planteárselo también a los demás discursos. Incluso piénsenlo clínicamente. Piensen clínicamente si nuestra labor no es, en un sentido muy general y muy fundamental, decir no hay esencia de ninguno de estos discursos. O sea, si hay una esencia, por decirlo de alguna forma, es una esencia del significante, ¿no? Si hay ser, será ser del lenguaje. Si estos son hechos, serán hechos de dicho. No sé cómo más decirlo. Que si hay algo en el núcleo, es justamente que hay ausencia, ¿no? Entonces, les decía, piénsenlo incluso clínicamente. Si el psicoanálisis no se trata de precisamente rechazar la esencia de los discursos. Porque si no, sería gente que viene al consultorio a contarnos cosas. ¿Entienden? Y en realidad no se trata de gente que viene al consultorio a contarnos cosas. Se trata de gente que viene a proponer esencias y a nosotros rechazarlas todo el tiempo. A decir, no sé, y depende. Y habrá que ver, no sé si están así. Así que sí, Martín, completamente de acuerdo. Sigue un poco más. Por eso me parecía graciosa que diga esencialmente, justo ahí. La palabra dominante, ganó Martín. Retomo desde ahí. Enseguida trataré de apuntar su lugar y su función. Esto es, pues, sustancialmente lo que se refiere a la posición del psicoanalista. En su caso, este objeto se distingue también de otra manera por ocupar el lugar desde donde el discurso se ordena, desde donde se emite, la dominante, si puedo decir así, ¿no? Entonces, acuérdense que en el discurso del analista la dominante es la A minúscula. Advertirán ustedes la reserva que hay en este empleo. Decir la dominante quiere decir exactamente con qué designo, al fin y al cabo, para distinguirlas, cada una de las estructuras de estos discursos. Acuérdense que como tiene 4 lugares, cuando él va girando las piezas, lo que designa la estructura esencial de cada discurso es la dominante, ¿sí? Por eso se llama dominante, no por mucho más que eso. Cada una de las estructuras... Aporto ya que estamos con él. Dale. Aporto un poquito. La dominante es un concepto de Jacobson, lo estoy googleando ahora. Genial. Dice que es el componente central de una obra de arte que rige y determina y transforma a los demás. Excelente, excelente. O sea que el concepto viene de Jacobson ya. Sí, incluso en música también está la idea de la dominante. Por ejemplo, en un acorde hay ciertas notas que son dominantes. Entonces, digamos, tomando lo que vos decís, sería como un elemento estructuralmente fundamental, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos va a ser, vamos a la página 41, y va a ser, en el universitario el saber, que eso ahora Lacan lo va a poner un poco en duda, pero supongamos que sí, en el del amo el significante amo, en la histeria ese barrado que Lacan le va a llamar síntoma, y en el del analista el A minúscula. Sigo entonces. La dominante quiere decir exactamente con qué designo, al fin y al cabo, para distinguirlas, cada una de las estructuras de estos discursos, con nombres distintos, del universitario, del amo, de la histérica y del analista, según las distintas posiciones de estos términos radicales, ¿no? Digamos que llamo dominante a lo que me sirve para nombrar estos discursos, dice Lacan. Esta palabra dominante no implica predominio en el sentido que este predominio especifique al discurso del amo. Digamos que no en el sentido de un S1, ¿entienden? No en el sentido de un S1 que interviene sobre el saber. Digamos que pueden atribuir, por ejemplo, según los discursos, sustancias distintas a esta dominante. Tomemos la dominante, y ahora, antes de seguir, les aclaro un punto. Y ahora lo que va a hacer Lacan es analizar la dominante de cada uno de los discursos. Va a empezar por la del amo, va a seguir por la de la histérica, llegará a la del analista y después se pondrá un poco crítica la situación cuando trate de hablar del discurso universitario.
Bien, estoy esperando unos minutitos porque hay algunas personas escribiendo, entonces no quiero avanzar. Federico pregunta si sería o sea, en algún nivel sí, digamos. ¿Sería diferente de agente? Sí, seguramente. Habría que pensar en qué sentido se elige la palabra agente, ¿no? Agente en un sentido activo. Acá lo importante es, como decía Martín, que digamos, la idea sería que la dominante tiene que ver con un elemento estructural fundamental de ese discurso. Y en ese sentido lo puedes usar para distinguirlo de los otros, básicamente. Pensaba que la indicación de no responder a la demanda es una manera de hacer ausencia y presentificar el objeto. Sí, depende. Puede ser. Pero es que acá lo que dice mira, te voy a hacer un pequeño paréntesis para responder esta pregunta de Susana. Lo que dice Lacan de esa idea y la idea de frustración y demás, es que no hace falta que hagas eso. Lacan dice, yo sé que los analistas frustran, tratan de frustrar y de no satisfacer la demanda para precisamente presentificar la ausencia del objeto, bla, bla. Lacan dice, lo importante de eso es que aun cuando quisieras, Susana, responder a la demanda, no podrías. Porque siempre es demanda de otra cosa. Entonces, da un poco igual, ¿entendés? O sea, vos podés tener el camino de frustrar la demanda o tener el camino de tratar de responder y aún así no vas a poder satisfacer la demanda porque siempre es demanda de otra cosa. Joel, por eso me refería al lugar como la función en dicho cuadrípodo, no para nombrarlo y diferenciarlo de los otros cuatro. En el sentido de lo estructural, de lo esencial. A ver, ahí me estás escribiendo, Joel. Sí, no me queda del todo claro tu comentario. Estoy esperando que Joel escriba, ¿eh? Como lugar de la gente o semblante, el otro del otro, de la verdad y la producción. Diferenciarlo de los otros cuatro lugares. Sí. Obviamente. Pero lo que tendríamos que estudiar, y que lo podrías estudiar si te interesa el punto, es cuál es la diferencia entre llamarle lugar de la gente y llamarle lugar de la dominante, como dice en esta clase. Martín. Juan pregunta, ¿este rechazo de discurso es lo mismo que define como histerizar? No, porque histerizar, en el lugar de la histeria, no me quiero adelantar demasiado, pero en el lugar de la histeria está precisamente el síntoma. Entonces, histerizar el discurso significa desplazarlo en los términos, concretamente significa desplazarlo en los términos metonímicos. O sea, que siempre puedas preguntar otra cosa, ¿entendés? Acá no, acá se refiere al rechazo del discurso. Ahora vamos a llegar a ese punto y van a ver a qué me refiero. Bien, cualquier otra duda me la siguen escribiendo, ¿eh? Bien, genial, Martín. Cualquier otra duda me dicen. Entonces, vamos primero al del amo. Página 45. Dice, tomemos la dominante del discurso del amo, cuyo lugar ocupa ese uno, ¿no? Si la llamásemos la ley, estaríamos haciendo algo que tiene todo su valor subjetivo y que no dejaría de abrir la puerta a cierta cantidad de interesantes impresiones. Por ejemplo, con toda seguridad, la ley, entendamos la ley como ley articulada, entre cuyos muros habitamos y que constituye el derecho, ¿no? Obviamente, eso creo que está un poco de más. Siempre que decimos la ley, nos referimos a la ley en tanto que articulación. O sea, como cuando se dice la ley del significante, o cuando se dice la ley del padre, todo significa lo mismo. Es ley articulada. Por ejemplo, con toda seguridad, la ley no debe ser considerada como homónima de lo que puede enunciarse en otros casos como justicia. No es lo mismo. Por el contrario, la ambigüedad, el hábito que recubre a esta ley al autorizarse en la justicia, en este punto es donde nuestro discurso puede hacer sentir dónde están los verdaderos resortes.
Me refiero a los que permiten esa ambigüedad entre la ley y la justicia, ¿no? No es lo mismo la ley que impartir justicia, son cosas distintas. De hecho, las dos cosas no las hace el mismo agente, ¿no? O sea, hay un cierto tipo de autoridad que es el que plantea las leyes y hay otro tipo de autoridad quien se encarga de que eso se lleve a cabo, ¿no? Y que juzga a quien no sirve la ley, me refiero al derecho. Resortes que hacen que la ley sea algo que está de entrada y ante todo inscrito en la estructura. No hay 36 formas de hacer leyes, estén o no animadas por las buenas intenciones o la inspiración de la justicia, puesto que tal vez hay leyes de estructura que hacen que la ley sea siempre la ley que está en ese lugar que llamo dominante en el discurso del amo, ¿no? Entonces lo que trata de hacer Lacan es distinguir la ley de la justicia y dice lo que está en el lugar dominante del amo es la ley. Segundo, en el discurso de la histérica está claro que esta dominante la vemos aparecer bajo la forma del síntoma. El discurso de la histérica se sitúa y se ordena alrededor del síntoma, ¿sí? Entonces, en el discurso de la histérica, que lo que van a ver es una S tachada en ese lugar, a lo que se refiere ahí Lacan es al síntoma. Página 46, sigo. Buena pregunta, Adema. No entiendo por qué la ley y no el saber. Alguien que le responda. Porque el saber es un problema de otro discurso, del discurso universitario. Ahí vamos hacia allá. Vamos despacito. Vamos a la de histérica. Dice entonces que, bueno, aparece bajo la forma del síntoma y luego dice, es el momento oportuno para lanzar una idea. Si este lugar sigue siendo el mismo y en este discurso es el del síntoma, eso nos llevará a preguntarnos si ese mismo lugar es el del síntoma cuando opera el otro discurso. Eso es lo que vemos en efecto en nuestra época. La ley puesta en cuestión como síntoma. El cuestionamiento de la ley como un síntoma de la época. ¿Entienden? Acuérdense que estamos en el 69, ¿no? Y para dar razón de esto, no basta con decir que eso se evidencia en nuestros días. ¿Entienden la propuesta? O sea, por un lado está la idea de que el discurso histérico lo que le ordena es el síntoma. Y él dice, bueno, voy a lanzar una idea. Si el lugar sigue siendo el mismo, y en este discurso es el del síntoma, o sea, la histeria es el del síntoma, la pregunta es si el síntoma puede seguir operando en el lugar de... Se me vuelve a ir el nombre. A ver, ¿cómo lo habían dicho con ustedes? De la dominante en otro discurso, ¿no? Esa es la idea que lanza Lacan. En el sentido de, no es un síntoma de nuestra época, ¿cómo lo dice? La oposición, el cuestionamiento a la ley. Sigo. Hace un momento he dicho de qué modo puede estar ocupado este mismo lugar dominante cuando se trata del analista, ¿no? Entonces, discurso del amo, ley. Discurso de la histérica, síntoma. Ahora el del analista. El analista, por su parte, tiene que representar aquí, de algún modo, el efecto de rechazo del discurso. Es decir, el objeto A. El analista, por su parte, tiene que representar aquí, de algún modo, el efecto de rechazo del discurso. Entonces, más allá de, por ejemplo, lo que preguntaba Susana, más allá de si clínicamente se trata de responder o no a la demanda, me parece que clínicamente se trata de rechazar el discurso. El discurso del analista es un rechazo del discurso. Eso es lo interesantísimo de esta propuesta. Incluso es el rechazo de los otros tres también. ¿Entienden? En ese punto me parece muy interesante la idea de Lacan. La voy a desarrollar un poquito más igual. ¿Significa esto que nos será fácil igualmente caracterizar el lugar llamado dominante en el caso del discurso universitario? ¿Qué otro nombre darle que entre en esta especie de equivalencia que acabamos de plantear que existe? Al menos como pregunta, entre la ley, el síntoma e incluso el rechazo, en tanto este es el lugar al que está destinado el analista en el acto analítico. ¿Qué vamos a poner en la dominante del discurso universitario? Pregunta Lacan.
Nuestra dificultad al tratar de responder sobre aquello que constituye la esencia, la dominante del discurso universitario, debe ponernos sobre aviso precisamente en lo que se refiere a nuestra investigación. Lo que Lacan dice es, la cosa es más complicada, ¿no? O sea, no es tan sencillo como los otros dos. Y que no sea tan sencillo tiene que ponernos alerta un poco sobre nuestra investigación. Bueno, si algo hasta acá no se entiende, o me interrumpen o escriben, como prefieran. Bueno. Página 46, al final de ese párrafo dice: entonces se nos podría ocurrir la idea de buscar, para designar al menos un lugar, qué es lo que nos parece seguro en cada uno de estos discursos. Tan seguro como es el síntoma en el caso de la histérica, ¿no? Ya les hice ver que en el discurso del amo, el A es identificable precisamente con lo que produjo una mente estudiosa, la de Marx, o sea, lo que constituía simbólica y realmente la función de la plusvalía. ¿Se acuerdan, no? Porque Lacan había propuesto, corríjame si estoy equivocado, si estoy confundiendo el seminario, pero Lacan había propuesto la idea del plus de gozar, ¿no? El A como plus de gozar, como efecto, digamos, como producto del discurso del amo, en comparación con Marx y la plusvalía como efecto, o más bien como producto del discurso del capitalismo. Si esto que estoy diciendo no lo dije antes, escríbanme, pero estoy casi seguro que esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Por eso en el discurso del amo, el A es identificable justamente con la plusvalía, en el sentido del plus. El plus de gozar. Plus de jouir, le llama Lacan. ¿Sí? ¿Lo he mencionado esto ya o no? Díganme, porque quizá me estoy confundiendo de seminario. Díganme si tiene sentido lo que les estoy diciendo o no. Ah, bien, lo trabajamos presencialmente, genial. Bien, buenísimo, gracias. Muy bien. Listo, si esto queda claro, entonces puedo seguir. Bueno, después Lacan empieza a hacer algunos comentarios que no me interesan demasiado sobre cómo funciona la estructura de los cuatro, del cuadrípodo, si ustedes pueden moverlo, no sé qué. Eso mucho no me importa. Pero al final de la 47 hay un punto que me parece realmente interesante, que además introduce el problema para el siguiente punto. Entonces, en el penúltimo párrafo, antes del 3, dice Lacan: hay aquí cierto enlace significante que podemos plantear como algo del todo radical, en el sentido de la estructura de los cuatro, ¿no? Este simple hecho nos permite ilustrar qué es la estructura. Si planteamos la formalización del discurso y en el interior de esta formalización nos damos ciertas reglas destinadas a ponerla a prueba, encontramos un elemento de imposibilidad, ¿no? Eso, cualquier estructura del significante implica el mismo problema. Es decir, si ustedes plantean la formalización de un cierto discurso, por ejemplo el discurso del psicoanálisis, y al interior de esa formalización podría ser escribir en el pizarrón estos 4 lugares, ¿no? Si ustedes intentan poner a prueba esa formalización, van a encontrar elementos de imposibilidad. Hay cosas que no se pueden hacer. Esto se halla en la base, en la raíz de lo que es un hecho de estructura. ¿Entienden? Todo hecho de estructura implica en sí misma su imposibilidad. Por eso, cuando vieron que hay una de las definiciones que da Lacan que dice que lo real es lo imposible, y después se fue derivando en la idea de lo imposible de decir, lo imposible de no sé qué, lo imposible de discernir y todas esas cosas. Eso jamás lo dijo Lacan, pero lo que dice Lacan es que lo real es lo imposible. Cuando dice lo imposible, se refiere a que cada propuesta discursiva, cada formalización, si les interesa esto pueden estudiar, por ejemplo, el teorema de Gödel. Cada formalización implica en sí misma su imposibilidad. También si les interesa esto en relación a... Dale, sí.
Me recuerda un poco a Friedrich, cuando habla de los límites discursivos, Ajá. que todo discurso tiene un límite en sí mismo. Sí. Pero que el límite... De hecho, creo que en el 7 lo trabaja bastante. Sí, claro, pero lo interesante sería que no pensemos como límite, digamos, la exterioridad del discurso, sino que el límite está incluido en su propia discursividad. Hay un ejemplo muy bueno en un texto de Coiré. Coiré era el epistemólogo que Lacan leía, ¿no? Entonces, mucho de la teoría de lo real y de lo imposible es tomada de Coiré. Que no es él el gran epistemólogo, es un epistemólogo. Entonces, bueno, tampoco significa esto que sea ningún tipo de verdad absoluta, ¿no? Hay otros epistemólogos que dicen que Coiré era un idiota, pero a Lacan le gustaba. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que hay un texto que se llama Estudios Galileanos de Coiré, muy interesante, muy interesante. Se los recomiendo ampliamente, lo tengo en PDF si después lo quieren. Básicamente, lo que dice ahí, Coiré, es que habla del ejemplo del movimiento rectilíneo y el movimiento curvilíneo, ¿no? El movimiento rectilíneo es un experimento ideal, ¿no? Que no se puede llevar a cabo en este planeta, que es la idea galileana de que si ustedes hacen que un cuerpo en movimiento se desplace de forma recta hasta el infinito, nada lo detendría. ¿Sí? O sea, necesitarían una fuerza que lo impulse. Una vez impulsado, nada lo detendría hasta que haya otra fuerza que lo frene. Lo que dice interesante Coiré en este apartado es que lo que él dice es interesantísimo que se haya utilizado el movimiento rectilíneo para explicar el movimiento curvilíneo, ¿entienden? Porque en este planeta, que es una pelota, es una pelota gigante, no se puede nunca experimentar el movimiento rectilíneo. Entonces, cuando yo digo no se puede nunca experimentar, me refiero a que es imposible. ¿Entienden? Es imposible experimentar el movimiento rectilíneo. Aún así, dice Coiré, se utilizó el movimiento rectilíneo para explicar teóricamente el funcionamiento del movimiento curvilíneo. Entonces, genial. Bueno, me alegra, Aleja. Yo tenía duda que no me estuvieran entendiendo. Entonces, el problema es que para explicar la realidad, dice Coiré, la ciencia galileana se basa en lo real. Y lo real es imposible. ¿Entienden? O sea, para explicar la realidad, que sería como una pelota de fútbol, imagínense, una pelota de fútbol en una cancha de fútbol, ¿no? Ustedes calculan más o menos, si la ven así, creen que es plana, pero empiezan a extender la cancha de fútbol más, hasta el tamaño de la Tierra y se van a dar cuenta que es una curva. Entonces, para explicar cómo funciona, cómo rueda la pelota en la cancha de fútbol, que es un rodar curvilíneo, teóricamente utilizamos un modelo imposible en la realidad, que es el modelo rectilíneo. Entonces, la idea de Coiré, a ver si con esto logro convencerlos de que lean el libro, la idea de Coiré es que el movimiento rectilíneo imposible en el mundo explica lo real. O sea, lo real del mundo es imposible. Pero es la forma de explicar la realidad. Es lo que da las bases matemáticas, matematizadas, que sostienen la realidad, aun cuando en realidad es imposible hacer ese experimento. Federico, se llama Estudios Galileanos, el libro de Coiré. Muy, muy interesante. Estudios Galileanos. Lo tengo en PDF, si después quieren me lo piden. Y se los mando. No sé cómo llegué hasta acá. No sé por qué está hablando de lo real y de lo imposible. Sí, porque Martín decía que todo sistema discursivo implica sus propios límites. Sí, exactamente. Y como dice Zizek, lo real no es. Zizek, cuando plantea la crítica de Miller, lo que dice él es que lo real no es una existencia, como dice Miller, una existencia previa a la aparición del significante, a la estructura simbólica, sino que lo real es el propio impas de simbolización de la propia estructura simbólica. ¿Entienden? Es como si, no sé si vieron la película Matrix, pero la idea es que la Matrix ya incluye su propio error.
¿sí? Todo sistema ya incluye su propio error. Entonces, la determinación de lo real es un efecto del discurso significante, no es previo al discurso significante. Hay real porque hay simbólico, ¿entienden? Y como hay simbólico, ese impas de significación dentro del discurso se llama lo real. Y es su propia imposibilidad. No sé por qué estoy hablando de esto, pero voy a seguir. Y tampoco me acuerdo dónde quedé. Sí. Ok, ya me acordé. En la página 47. Esto se halla en la base, en la raíz de lo que es un hecho de estructura. O sea, lo que se encuentra en la raíz del hecho de estructura es que hay un elemento de imposibilidad. O sea que la estructura, esto es genial, para que vean que ustedes son unos neuróticos. O sea, la estructura en sí misma ya incluye el error que barra al otro. ¿Entienden? En cualquier sistema estructural ya está implicado el error del sistema que hace que el otro no esté completo. Es buenísima la idea. Sigo. Si no se entiende, me dicen. Y de la estructura, esto es lo que nos interesa en la experiencia analítica, ¿no? De la estructura, esto es lo que nos interesa. Y no porque estemos aquí ya en un nivel elevado de elaboración, al menos por sus pretensiones, sino desde el punto de partida. Lo que nos interesa entonces, no es menor esto que está diciendo Lacan, lo que nos interesa a nosotros de la estructura es el hecho de que la estructura, en el interior de la formalización, ya encontramos el elemento de imposibilidad. O sea que quizás dentro del discurso ya encontramos el elemento de imposibilidad. No es que el rechazo del discurso signifique que ustedes tengan que ir a la realidad exterior para comprobar que no es verdadero. ¿Entienden? O sea, si el paciente les está diciendo que hay unos marcianos verdes que todas las noches se paran en el marco de su ventana, no hace falta que vayan a la realidad a buscar, y cuando digo la realidad me refiero incluso a la realidad neurocientífica, a buscar el error en ese discurso para contradecir el discurso. Me refiero que el discurso en sí mismo ya implica un error. Esa es la trama esa es la magia del psicoanálisis. Que nada es verdad. Que nada es verdad. No sé si me están entendiendo, pero bueno, espero que sí. Sigo entonces. Y ahora vamos a explicar, escríbanme si me están entendiendo, por favor. Y ahora vamos a explicar cómo implica esta selección. Puta, ¿qué hora es? Estoy re mal de tiempo. ¿Qué implicancias tiene esta elección de la estructura significante al llevarla al psicoanálisis? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Alguien que me escriba. Sí, bueno. Sí, bueno, genial. Muchas gracias a todos. Nada es verdad y nada es mentira. Exacto. Muy claro y angustiante. Excelente. Bueno, vamos bien entonces. Perfecto. Si están angustiando es que estamos dando en el punto. Vamos entonces a explicar qué hay de significante en psicoanálisis. ¿Sí? Página 47.3. Dice Lacan. ¿Por qué nos restringimos a este manejo del significante y su eventual articulación? ¿Por qué? Es una gran pregunta, porque podríamos haber elegido cualquier otra cosa, ¿no? Como Freud, podríamos haber elegido la célula, el elemento viviente, podríamos haber elegido cualquier cosa. ¿Por qué el significante y su articulación? Dice. Ahí nomás dice Lacan, se trata de algo que está en los mismos datos del psicoanálisis. Quiero decir que se encuentra en lo que se le manifestó a un espíritu tan poco introducido en esta clase de elaboraciones como podía serlo un Freud, ¿no? O sea, dice Lacan, esto está en la base del psicoanálisis. La idea del significante y su articulación está en la base del psicoanálisis. Incluso tanto así que se le presentó a un tipo tan poco versado en los términos del significante como Freud. ¿Tan poco versado en qué sentido? Bueno, teniendo en cuenta su formación, digamos que el tipo era una especie de médico científico medio extraño, teniendo en cuenta esa formación, la verdad que es un poco raro que se le haya presentado tan claramente la lógica del significante a Freud. Esto dice Lacan, yo estoy traduciendo lo que dice Lacan, después cada uno saca sus conclusiones, no quiere decir que yo esté de acuerdo con esto. Sigo. Lo que Freud se vio llevado a formular en un segundo tiempo en su enunciación es más importante todavía, puesto que después de todo nada parecía imponerlo en el primer tiempo.
el de la articulación del inconsciente. Entonces hay dos tiempos, dice Lacan, ¿eh? Hay dos tiempos en Freud. Un primer Freud, el del primer tiempo, que es el de la articulación del inconsciente, que es el que tiene que ver con la influencia del significante, y hay un segundo tiempo en Freud, del cual dice Lacan, es interesante porque nada, no se veía venir, no se veía venir que Freud fuera a salir con ese segundo tiempo. No había nada en el primer tiempo que nos hiciera pensar que llegara al segundo tiempo. ¿Cuál es el segundo tiempo de Freud? El famosísimo giro de 1920 que nuestros colegas aman tanto y que dicen todo el tiempo que Freud era un tipo muy valiente porque se animó a contradecir su teoría y no sé qué. Es el segundo Freud, ¿no? O sea, para ponerlo en términos bien claros de Lacan, el Freud del significante, que sería el primer Freud, que sería el Freud de la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el chiste y su relación con el inconsciente, los tres textos favoritos de Lacan. Y el segundo Freud, el Freud de la sustancia viva, de la célula, de la pulsión de muerte, ¿no? De la idea de que hay algo adentro nuestro que siempre empuja a nuestra destrucción y el nirvana. Bueno, esos son dos Freud, ¿no? Para Lacan claramente distinguidos. Y lo interesante, dice Lacan, no es tanto el primero, porque el primero era muy obvio, dice, era muy obvio porque el significante se te impone. Lo interesante es el segundo. ¿De dónde sacó eso que no estaba para nada en el primero, ¿no? Bueno, sigo. El inconsciente permite situar el deseo. Este es el primer sentido del paso que da Freud, ¿no? ¿Eso está claro? El inconsciente permite situar el deseo. Me parece que es muy claro para todos nosotros. Es la teoría de la interpretación de los sueños, la Traumdeutung. El sueño es una expresión de deseo, ¿no? Es la hipótesis fundamental de toda la obra. Y para Lacan, la idea de que el inconsciente permite situar el deseo es la propuesta freudiana del primer sentido de Freud. El inconsciente permite situar el deseo. Este es el primer sentido del paso que da Freud. Ya por entero, no solo supuesto, sino propiamente articulado y desarrollado en la Traumdeutung, ¿no? Eso está clarísimo, en la interpretación de los sueños. Creo que hasta acá no hay ninguna duda, si no ustedes me dicen. Cuando ya he obtenido esto, no, ¿qué? A ver, vamos a esperar la pregunta de Abril. No hay duda. Ah, genial, buenísimo, no hay duda. Cuando ya he obtenido esto, entonces, en un segundo tiempo, el que inaugura más allá del principio del placer, o sea, el famosísimo giro de 1920, Freud, un gran autor con tanta valentía, dice que tenemos que tener en cuenta esa función llamada como repetición. ¿Sí? Entonces, el primer Freud, el inconsciente, es deseo. El segundo Freud, más allá del principio de placer, repetición. ¿Qué es la repetición? Leamos el texto de Freud y veamos lo que articula. Lo que precisa la repetición es el goce, término que le corresponde en propiedad. Excelente forma de decirlo, ¿eh? O sea, que le corresponde a Freud en propiedad. O sea, que es de Freud. En la medida en que hay búsqueda de goce en tanto repetición. No, lo leí mal. En la medida en que hay búsqueda de goce en tanto repetición, se produce lo que está en juego en ese paso, ese salto freudiano. Lo que nos interesa como repetición y que se inscribe por una dialéctica del goce es propiamente lo que va contra la vida. ¿Entienden? Justamente porque la idea de la pulsión de muerte es que iría entremezclada con la pulsión de vida. El otro día en un texto de Davidson, bueno, después se los dejo, en un texto de Davidson que lo tengo acá, pero no lo voy a empezar a buscar, que se llama La aparición de la sexualidad, un texto súper interesante. Davidson explica de dónde viene, esto es en el capítulo 2, por si les interesa buscarlo. Davidson explica de dónde viene la idea de Freud de pulsión de vida versus pulsión de muerte. ¿De qué autor la tomó? Y ahora no me acuerdo. Lo busco para la próxima y se los comparto. Pero está clara la idea, ¿no? O sea, más allá del principio de placer sería que hay una repetición. Acuérdense que el elemento fundamental del ejemplo es el sueño de guerra. Freud usa el ejemplo del tipo que va a la guerra, explota la bomba, se mueren sus compañeros
Y entonces él vuelve y cada vez que sueña, vuelve a soñar que explota la bomba. Entonces Freud dice, a ver, con mi teoría del principio del placer, ese sueño no tiene sentido. Porque, ¿qué clase de deseo placentero sería soñar otra vez el evento traumático? Ese es como el gran ejemplo freudiano para pensar este problema. Entonces dice, bueno, quizás hay algo de la intención de repetir la escena, de volverla a vivir, ¿no? Entonces dice Lacan, lo que precisa la repetición es el goce. Y el goce, en tanto que repetición. Lo que nos interesa como repetición y que se inscribe por una dialéctica del goce es propiamente lo que va contra la vida, ¿no? O sea, la pulsión de muerte. Si Freud se ve de algún modo obligado por la misma estructura del discurso a articular el instinto de muerte, es en relación con la repetición. Vuelvo a decir lo mismo, ¿entienden? O sea, si Freud de alguna manera tiene que proponer que hay pulsión de muerte, Lacan le dice instinto, no es menor eso, ¿eh? Pero bueno, sigamos. Si hay algo que tenemos que entender, por lo cual Freud tiene necesariamente que proponer la idea de instinto o pulsión de muerte, es precisamente para articular su relación con la repetición. Porque el sueño insiste, porque el síntoma insiste. ¿Entienden? Que es un poco la pregunta de por qué no renuncia al síntoma, que es la pregunta clínica que de alguna u otra forma todos nos planteamos. ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué el síntoma no cede? ¿Por qué no renuncia al síntoma? Bien, vamos a ello entonces. Dice en la 48. Es que la repetición no es solo función de los ciclos que lleva en sí la vida, ciclos de la necesidad y la satisfacción, sino de algo distinto. Un ciclo que supone la desaparición de esa vida como tal y que es el retorno a lo inanimado. ¿Sí? Eso está clarísimo, ¿no? Por eso no es pulsión de vida, ni instinto de vida, porque en realidad a lo que lleva no es a la vida, sino a un estado anterior a la vida, o como dice Lacan, un retorno a lo inanimado, que Freud también le llama en algún punto el nirvana, ¿no? Sigo. Lo inanimado, punto de fuga, punto ideal, punto fuera del plano, pero cuyo sentido capta el análisis estructural, queda perfectamente indicado en lo que constituye el goce. ¿Sí? Entonces, ahí está más o menos la idea, la equiparación de lo inanimado con el goce. ¿Sí? Lo inanimado en el sentido de aquello que busca, el retorno que busca, la pulsión de muerte. Creo que este punto también está relativamente claro. Creo que sí, ¿no? Sigo en la 48. Basta compartir, perfecto, gracias Abril. Basta compartir del principio del placer, que no es más que el principio de la menor tensión, eso ya lo vimos. Basta compartir del principio del placer, que no es más que el principio de la menor tensión, de la tensión mínima que debe mantenerse para que subsista la vida. Esto demuestra que en sí mismo el goce la desborda y que el principio del placer mantiene el límite en lo que al goce se refiere. ¿Estamos claros en ese punto? O sea, en la idea freudiana, el principio del placer es tratar de mantener la excitación en los niveles más homeostáticos posibles. No solamente bajos, sino que no se muevan. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería entonces? ¿Ven cómo Lacan lo va invirtiendo? Lacan va invirtiendo todo el proceso. Porque tiene sentido, digamos, porque en Freud está mal explicado. Si el principio de placer significaría tratar de mantener los niveles de tensión lo más bajo posible, entonces el problema de la pulsión de muerte sería aumentar esos niveles. ¿Entienden? Solo que vida y muerte están invertidos. Porque si algo caracteriza a la vida es precisamente el movimiento. Es precisamente el movimiento. ¿Vieron en los electrocardiogramas? Cuando la línea está plana, es que no hay ningún movimiento. Entonces, fíjense que esa elevación supuestamente displacentera, para el sistema de Freud, supuestamente displacentera, implicaría entonces la pulsión de muerte. Pero la pulsión de muerte en realidad
está haciendo aparentemente más movimiento de vida que el placer. Entonces es como si el placer fuera la muerte y la muerte fuera la vida, en el sentido del movimiento. ¿Entienden a lo que me refiero? Porque fíjense que en el sueño de angustia lo que sucede es que se vuelve a soñar y se vuelve a soñar y se vuelve a soñar y se repite. ¿Entienden? Se vuelve a repetir el movimiento que supuestamente para el aparato es displacentero. Dice Joel, quizás sea algo complicado para responder en este medio, no tengo las citas, pero, supongo que ahí es pregunta, ¿cómo se podría articular el goce y la repetición en relación con el vacío, de donde también refiere en otras citas que surge el automatismo de repetición? Supongo que se refiere al vacío entre los significantes. Mira, lo del vacío no lo tengo muy claro, pero el goce y la repetición en Freud está muy bien articulado, en el sentido de que el goce sería como una especie de exceso, que es igual, ahora que lo digo, es la misma forma en la que lo explica Miller, por ejemplo, y Colette Soler, ¿no? O sea, que el goce sería un exceso, un de más, como lo está diciendo acá. Sería como un tipo de modificación de la cantidad de, no sé cómo decirlo, de energía vital que termina siendo displacentero porque implica movimiento de la energía vital, pero al mismo tiempo sería gozoso y por eso habría que repetirlo. Se dan cuenta de lo que está apuntando Lacan, ¿no? A plantear que en realidad esto no tiene ni pie ni cabeza, o sea, que está todo mal hecho, que está todo invertido, está todo dado vuelta. Como si el goce fuera un aumento de pulsión de muerte. Pero mucho goce te lleva a la muerte, pero mucho placer también. O sea, es como que no tiene mucho sentido en la propuesta de Freud. Esa es la crítica que le va a hacer Lacan al sistema, ¿entienden? Que por cualquiera de los dos lados, bueno, no es casualidad que Freud sea precisamente considerado con Nietzsche un filósofo pesimista, ¿no? Podemos decir que la cuestión acá es lo que se repite. Podemos decir que la cuestión acá es lo que se repite. ¿Es ese amor del que hablábamos hace un rato? Error, perdón. ¿Es ese error del que hablábamos hace un rato? ¿Ese error inscrito en la estructura? Sí, en Lacan. Sí, Emma, sí, pero en Lacan. En Freud, lo que se repite es un evento traumático que supuestamente generó mucha descarga libidinal. Ok, Joel, sí, puede ser. Sí, entonces no estoy seguro, Joel. Si te referías a Lacan, no estoy seguro. Tengo que ver, porque el automatismo de repetición tiene que ver con que la estructura es en sí mismo la del significante. Entonces, el significante insiste precisamente porque la estructura siempre insiste. Entonces, actúa automáticamente porque no necesita de nadie que lo encienda. Y siempre insiste porque, como bien decías, está siempre a medio de decir. Entonces lo vuelve a decir, lo vuelve a decir, lo vuelve a decir. Pero no en el sentido de una descarga placentera, como sería en Freud. O sea, el ejemplo clarísimo de Freud es el ejemplo que usan los lacanianos. O, como se dice ahora, los freudo-lacanianos. Digamos, el tipo que se inyecta droga. Se inyecta droga, entonces tiene como un pico de placer, pero ese placer es un placer destructivo porque la droga le hace mal. Pero pasa un ratito y se lo tiene que volver a inyectar. Es el ejemplo de Freud, ¿entienden? O sea, son picos de como el sueño. Sueño que explota la bomba, sueño que explota la bomba, sueño que explota la bomba. La mujer que tiene miedo que su marido la engañe y sueña que la engaña, y sueña que la engaña, sueña que la engaña. ¿Entienden la idea? La idea es como, bueno, hay algo, por un lado, satisfactorio, aunque por otro lado es destructivo. Es una contradicción en sí misma la propuesta de Freud. Dice Emma, igual ese evento traumático es un error también, ¿no? No. O sea, el evento traumático es un evento traumático. Y se retorna a él en un sentido destructivo. O sea, ¿cómo te lo puedo explicar? Es que, bueno, no tiene mucho sentido, pero es como lo que decía recién de la droga o del alcohol.
O sea, se retorna a la sustancia que lastima en el sentido de que lo que hace bien, lo que me hace mal, me hace bien. Lo que me hace mal me gusta, digamos. Entonces vuelvo al evento traumático en el sentido de volverlo a vivir, porque hay una parte mía que me quiere llevar a la destrucción, que hubiera deseado que esa bomba me matara a mí. Esa es un poco la idea freudiana. La verdad que estaría interesantísimo si quieren que tomemos una clase de nuestro seminario y la destinemos a trabajar más allá del principio de placer en Freud, para que vean los ejemplos que Freud pone y analicemos puntualmente estas cuestiones. Sí, estaría bueno, estaría bueno. Bueno, pensémoslo, ¿para cuándo podría ser? Lo vamos pensando y lo charlamos en el grupo. Sigue un poquito más, ¿les parece? Bueno, voy a esperar a que escriban los que están comentando y ahora sigo un poquito más. Resultaría también, dice Joel, y el automatismo de repetición. Sí, pero es que eso en Lacan está más claro. O sea, el automatismo de repetición podríamos trabajarlo también, pero está más claro en oposición al problema de Freud. Dice Martín, resultaría también contradictorio en Freud entonces la propuesta de repetir para reelaborar. Obviamente, pero es que no es, no. Es que no es esa la propuesta de Freud. Es que en Freud repetir y reelaborar son cosas distintas. Entonces, en el texto recordar, repetir, reelaborar, básicamente lo que él dice es repetir y recordar son cosas contradictorias. Cuando uno más repite, menos recuerda. Y cuando uno más recuerda, menos repite. La reelaboración es el efecto del tratamiento analítico. La pregunta, Martín, acá es, ¿qué función tiene la pulsión de muerte? O sea, ¿qué viene a explicar la pulsión de muerte? Me parece que la respuesta podría ser, a salvedad de que leamos el texto de Freud, el problema de que por qué el síntoma insiste, por qué el síntoma no remite. ¿Por qué no remite? Si yo ya descubrí su trauma infantil, ya planteé las cuestiones que están ahí atrapadas, ya le mostré lo placentero que le genera su síntoma, ¿para qué hay que posicionar la pulsión de muerte? Precisamente para decir, no, bueno, acá hay algo más allá del tema placentero que insiste. Solo que no hay tal más allá, eso es lo que quiero que vean. No hay más allá. Es como una especie de apósito puesto ahí a la teoría de Freud que en realidad termina siendo, por lo menos desde la perspectiva de Lacan, bastante incongruente, ¿no? Bueno, sigo un poquito más. Queda pendiente entonces que leamos el texto de Freud. Eso va a estar bueno para que nos quede claro con sus ejemplos. Dice entonces, basta compartir del principio del placer, que no es más que el principio de la menor tensión, eso está claro, ¿no? De la tensión mínima. Pregunta Federico si a alguien más se le corta o solo a él. Basta compartir del principio del placer, que no es más que el principio de la menor tensión, de la tensión mínima que debe mantenerse para que subsista la vida, ¿no? La tensión mínima. Es que eso es interesantísimo. Que Freud se pregunta por la tensión mínima. Es muy bueno. No sé. Tenemos que seguirlo pensando. Esto demuestra que en sí mismo el goce la desborda y que el principio del placer mantiene el límite en lo que al goce se refiere, ¿no? Entonces, si el principio del placer fuera, imagínense, tengo el pizarrón un poco ocupado con unas anotaciones, pero imagínense que acá estuviera el cero, ¿no? Este es el cero de cantidad de energía liberada. Y acá estuviera la energía liberada que está bien para que el organismo más o menos siga viviendo. Bueno, el goce estaría acá. El goce sería como un aumento displacentero de estos movimientos homeostáticos, ¿no? Eso sería el goce, como un exceso. Por eso Colette Soler y Miller proponen que la clave del goce es el problema del exceso. Solo que no se entiende el exceso de qué. ¿Entienden? Entonces, ¿exceso de qué? Exceso de vida. No tiene sentido. Pero bueno, quiero que noten la inversión. Yo quiero que con que ustedes entiendan la propuesta de Lacan del problema de la inversión sería suficiente. O sea que vida, principio de placer sería estar lo más tranquilo posible. Principio del más allá del principio de placer o pulsión de muerte sería estar muy activado.
con mucha energía, con muchos picos energéticos, que tratan de hacer que te mueras, ¿no? Bien. Sigo. Como todo nos lo indica en los hechos, la experiencia, la clínica, la repetición se funda en un retorno del goce. Y lo que el propio Freud articula en este sentido es que en esta misma repetición se produce algo que es un defecto, un fracaso, ¿no? Siempre repite, pero nunca repite igual. En su momento apunté aquí el parentesco que esto tiene con los enunciados de Kierkegaard, por el hecho mismo de que sea algo expresamente como tal repetido, por el hecho de que está marcado por la repetición, lo que se repite no puede estar más que en posición de pérdida con respecto a lo que es repetido. ¿Entienden la idea? Lo que se repite no puede estar más que en posición de pérdida con respecto a lo que es repetido. O sea que hay algo perdido en el medio, ¿sí? Aquello repetido, aquello que se repite, es la pérdida con respecto a lo repetido. Pérdida de lo que quieran, pérdida de velocidad, hay alguna pérdida. En relación con esta pérdida desde el origen, desde esta articulación que estoy resumiendo, ahora Freud insiste en la misma repetición. Freud insiste en la misma repetición, hay una mengua de goce, ¿no? Acuérdense también que Freud lo dice, es decir, cada vez que se repite, se goza menos. Entonces, hay para él como una especie de disminución. Esto también está más allá del principio de placer, digamos. Cuando ustedes mencionaron lo traumático, un poco lo que dice Freud es, a ver, es cierto que cada vez que el tipo sueña que la bomba vuelve a explotar, cada vez es menos impactante. O sea, cada vez que vuelve a pasar lo mismo, es un poco menos impactante. Entonces, una de las hipótesis que maneja Freud es la idea de la posibilidad de tramitar el evento traumático, ¿no? O sea, como el evento traumático generó tal nivel de descarga que fue imposible de manejar por el sistema, generó lo que se llama una marca, ¿no? Una huella, un trauma. Ahora bien, en cada vez que se vuelve a soñar lo mismo, es como si lo que estuviera ahí presente en Freud fuera la idea de la reelaboración. ¿Entienden? O sea, lo vuelve a soñar y es un poquito menos traumático. Lo vuelve a soñar y es un poquito menos traumático. Lo vuelve a soñar. ¿Entienden cómo es la idea? Como si la cosa fuera disminuyendo traumáticamente. Entonces lo que está diciendo Lacan es, lo que dice Freud es que a medida que va la repetición, lo que va menguando es el goce. ¿Qué es el goce? El exceso. ¿Entienden? Si acá es 0 y hasta acá estaba bien, este es el goce del primer sueño. Y del segundo, acá. Y del tercero, acá. Y del cuarto, acá. Cada vez se va perdiendo un poquito más. ¿Entienden esta idea? Aclárenme a ver si soy claro con lo que estoy diciendo. Aplana, dice Alejo, aplana la curva de goce, exactamente. Y en el caso opuesto, cuando de la marca sigue un olvido, bueno, es que ahí, claro, es que cuando de la marca sigue un olvido, tenés el clásico sistema represivo freudiano. O sea, supuestamente generó un elemento displacentero, pero la represión pudo hacer un esfuerzo de desalojo y lo mandó al inconsciente. Solo que recuérdense que en Freud reprimido es retorno de lo reprimido. Entonces eso vuelve en un síntoma. Pero como vuelve en un síntoma, vuelve desfigurado y ya está. Y ahí ya tenés neurosis. ¿Entendés, Daniel? El problema más allá del principio de placer, teóricamente, ¿no? Yo no digo que esto pase en la clínica. El problema teóricamente más allá del principio de placer es precisamente que quiere explicar esas cosas que no se logran olvidar, que siguen insistiendo. ¿Entendés? O sea, que el tipo no puede parar de recordarlo. Por eso, de alguna forma, vieron a la gente que sostiene que en realidad esta idea ya estaba desde el principio de Freud, plantea justamente la idea de las reminiscencias histéricas. El problema de las histéricas no es que hubieran olvidado, sino justamente que no pueden olvidar.
Ahora, Facu dice, pero solo repitiendo. No entiendo tu pregunta, Facu. O sea, ¿te referís a que si solo repitiendo va disminuyendo el monto de goce? ¿Esa es tu pregunta? Después Alejo dijo, aplanan la curva de goce, exactamente. Solo con la repetición disminuye, claro, exactamente. Como si fuera una especie de forma de tramitarlo. Esto es bien freudiano, ¿no? Una forma de tramitarlo. ¿Qué sería una forma de tramitarlo? Una forma de lidiar con ello. En vez de encontrarte con la bola de nieve toda junta, primero un poquito de nieve, otro poquito de nieve, otro poquito de nieve. Si repetir no es recuerdo, ¿cómo podría tramitarlo? Es que sí, es que no tiene sentido. Si repetir no es recuerdo, no lo puede repetir. No, obviamente no lo puede tramitar. No. Es una de las hipótesis Freud, pero no, obviamente que no. Porque para el caso de solo repetir, en algún momento ya estaría curado. De solo soñarlo 50 veces ya estaría curado, ¿no? Dice Daniel, en mi país, Colombia, el tema de la memoria ha tenido un lugar que para algunos analistas ha generado ciertas inquietudes. Porque para algunas personas... Claro, dice Facu, ¿para qué el análisis? Obvio. Porque para algunas personas que esa marca ya no sea más olvido ha causado muchos problemas. Porque ¿cómo revivir una memoria y poder contener aquel síntoma o huella traumática que ha quedado? El problema de la memoria ha sido, yo creo, una de las críticas más fuertes que ha hecho la psicología estadounidense a la propuesta de Freud, básicamente enfocándose en la idea de los recuerdos falsos, ¿no? O lo que Freud llama construcciones. El tema es que este es uno de las hipótesis de más allá del principio del placer. Por supuesto la respuesta es no. No sirve para tramitar eso. Es una energía pulsional que quiere destruirnos la vida, que es la conclusión final de más allá del principio del placer. ¿Entienden? Yo dije, una de las hipótesis de Freud en más allá del principio del placer es la idea de que reviviendo ese hecho traumático muchas veces se curaría o disminuiría su cantidad de goce, que es lo que dice acá Lacan. Finalmente termina concluyendo que no, que la verdadera motivación es la de repetir hasta morir, que tampoco se entiende, pero bueno, es la propuesta de Freud. Sigo. Freud insiste en la misma repetición, hay una mengua de goce. Y así se origina en el discurso freudiano la función del objeto perdido. Y ni siquiera es necesario recordar que todo el texto de Freud gira expresamente en torno al masoquismo, concebido únicamente en esta dimensión de búsqueda de aquel goce ruinoso, ¿no? Acuérdense que Freud, justamente, esa termina siendo finalmente la propuesta del masoquismo. ¿Cuánto tengo de tiempo? Unos minutitos, solamente para... Y ahora viene lo que aporta Lacan. Y ahora viene lo que aporta Lacan. Dice el propio Lacan, ¿no? Página 49. Se refiere a esta repetición, esta identificación del goce. En este punto, tomo algo prestado del texto de Freud, dándole un sentido que éste no indica. Más claro imposible, ¿no? Primero dice, bueno, listo, todo eso Freud, ahora viene Lacan. Él mismo distingue. Eso es Freud, ahora viene Lacan. Segundo, dice, bueno, voy a tomar del texto de Freud algo, lo voy a tomar prestado, pero le voy a dar una vuelta que en realidad él mismo no la indica. La función del rasgo unario, es decir, la forma más simple de la marca, que es el origen del significante propiamente dicho. Interesantísima esta idea. La función del rasgo unario, es decir, la forma más simple de la marca, que es el origen del significante propiamente dicho. Los que tomaron el seminario 20 seguramente se acordarán de esta cuestión. Y aquí les adelanto, cosa que no se ve en el texto de Freud, pero que el psicoanalista no puede dejar de lado, evitar o rechazar, que todo lo que a nosotros analistas nos interesa como saber se origina en el rasgo unario. ¿Ven la diferencia? O sea, la propuesta de Lacan es cómo arranca el significante. Toda la propuesta de Freud tiene que ver con cómo el goce es un exceso de lo que el organismo puede aguantar. Y la propuesta de Lacan es el rasgo unario. O sea, rasgo unario significa, lo voy a explicar la próxima, porque hoy está un poquito cortito de tiempo. A ver, estamos bajando de páginas.
Sí, porque si no voy a seguir avanzando y no me va a quedar nada para decir la próxima. Lo voy a explicar al principio de la siguiente, el tema del rasgo unario. Pero ya les quiero anticipar que rasgo unario significa cómo pasamos del 0 al 1 en teoría de conjuntos. O sea, cómo pasamos de la nada al significante. De ningún significante a un significante. Del 0 significante al un significante, ¿no? Para Lacan, la clave para los analistas está precisamente en el rasgo unario. Entonces, bueno, les propongo que por hoy dejemos acá. Salvo que tengan dudas, preguntas, las pueden ir escribiendo ahora mientras hago esta síntesis final. Y que me parece que la idea de Freud quedó relativamente establecida, aunque estaría bueno volver a leer más allá del principio de placer. Ya nos pondremos de acuerdo en el grupo cómo lo hacemos, si destinamos una clase o si iba a decir armo, pero mejor armamos un video entre todos, o nos dividimos los capítulos, o no sé. Y la próxima que sigamos con Lacan, vamos a trabajar el rasgo unario y ahora sí la propuesta de Lacan. ¿Ok? Así que bueno, cualquier cosa, duda, pregunta, comentario, nos vemos en el grupo. Espero que sigan muy bien en su cuarentena, traten de no salir de sus casas. Y ojalá la siguiente podamos vernos presencial y si no, la próxima. Y si no, algún día espero que nos volvamos a ver presencial. Que estén muy bien.